El mundo rebosa de hallazgos extraordinarios, desde antiguas reliquias que desconciertan hasta misteriosas calaveras de cristal. Este recorrido cautivador te llevará por un viaje sorprendente a través del largo registro de enigmas científicos. Acompáñanos mientras revelamos los 20 descubrimientos más desconcertantes que los investigadores aún no pueden explicar. Imagina encontrarte con una docena de calaveras talladas en cristal, supuestamente con miles de años de antigüedad, y consideradas por algunos como objetos con poderes sobrenaturales o capaces de aumentar las capacidades psíquicas. El origen de estas calaveras ha sido motivo de debate desde finales del siglo XIX. Cuando comenzaron a aparecer en colecciones públicas y privadas, algunos afirman que provienen de antiguas civilizaciones mesoamericanas como los mayas, aztecas, toltecas o mixtecas. Otros las relacionan con la ciudad perdida de Atlántida, o incluso con visitantes de otros mundos. La mayoría de científicos y arqueólogos duda que sean realmente antiguas. Ninguna ha sido hallada en excavaciones arqueológicas documentadas. La técnica y los materiales estudiados no coinciden con los artefactos mesoamericanos precolombinos confirmados, y muchas parecen datar del siglo XIX o épocas posteriores, probablemente elaboradas en Europa. De hecho, gran parte de las calaveras encontradas hoy se consideran reproducciones modernas. Aún así, su enigma sigue despertando interés y deja al mundo preguntándose cuál es su verdadero origen y propósito. A continuación, descubramos algo escondido en una ladera escocesa. En junio de 1836, un grupo de niños que cazaba conejos en las laderas de Arthur's Seat, en Edimburgo, encontró un pequeño hueco oculto tras unas losas de pizarra. Dentro se hallaban 17 diminutos ataúdes de madera, de unos 9 a 10 centímetros de largo, cada uno con una figura tallada en madera y vestida con ropa cosida a mano. Algunas figuras tenían brazos faltantes. El origen de estos pequeños ataúdes sigue siendo un misterio. Una hipótesis sugiere que fueron usados en prácticas de magia popular o rituales, de manera similar al uso de efigies. Otros creen que pudieron representar entierros simbólicos o ofrendas para personas que no tuvieron sepultura, o tal vez tuvieron relación con creencias locales de la época. El significado exacto y el creador de estos objetos permanecen sin resolver. Solo 8 de los 17 originales se conservan hoy y están resguardados en los National Museums Scotland. ¿Crees que estos diminutos ataúdes formaron parte de un ritual auténtico y no solo de un juego infantil? Hablemos de ello en los comentarios. Puede que no sea una pregunta que hagamos a diario, pero cuando lo pensamos, la aparición del ano en la evolución es un enigma real, como señaló Catherine Wu en The Atlantic. La formación del ano fue un momento clave en la historia de los animales, antes de que muchas especies desarrollaran una abertura dedicada para expulsar desechos. Tenían un solo orificio para comer y excretar. Algo poco práctico, la creación de un ano separado, que permitió un sistema digestivo con entrada y salida. Se considera fundamental para que los animales lograran una digestión más eficiente. Estructuras corporales más complejas y un mayor tamaño. Sin embargo, hay un problema. Los científicos aún no saben con exactitud qué criatura desarrolló un ano por primera vez, ni cuándo ocurrió. Como se trata de un órgano formado por tejido blando y este rara vez se fosiliza. La evidencia es escasa e indirecta, y en cuanto a los seres humanos y otros mamíferos, todavía existen dudas. Una de ellas es por qué los humanos tenemos glúteos relativamente grandes en comparación con otros animales. Aunque esas preguntas siguen en debate y no están directamente relacionadas con el origen evolutivo del ano. En 2003, un diminuto esqueleto de unos 15 centímetros fue hallado en un pueblo abandonado del desierto de Atacama, en Chile. Su cráneo alargado y su tamaño reducido despertaron especulaciones sobre un posible origen extraterrestre. Sin embargo, análisis de ADN y estudios genómicos
demostraron que los restos pertenecían a un ser humano, aún con esa confirmación. Los científicos continúan intrigados por sus rasgos físicos inusuales. El cráneo prolongado llevó a comparaciones con las deformaciones craneales practicadas por antiguas culturas del Perú. Pero las investigaciones indican que este caso no muestra pruebas claras de modificaciones intencionales. En su lugar, los especialistas plantean que su apariencia singular podría deberse a mutaciones genéticas u otros trastornos del desarrollo, más que a una subespecie humana distinta, aunque las teorías sobre extraterrestres han sido descartadas. La mezcla exacta de factores que provocaron su morfología aún no cuenta con una explicación definitiva. Si disfrutaste este video, recuerda suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. También puedes compartirlo con tus amigos. Así ayudas al canal y me motiva a seguir creando más contenido interesante. A continuación, observa cómo los científicos intentan descifrar otro conjunto enigmático de artefactos elaborados en oro. Los objetos de oro Quimbaya forman una colección fascinante de pequeñas piezas de oro halladas en Colombia. Proceden de la región del Valle del Río Cauca Medio y fueron creados por la cultura Quimbaya. Reconocida por su extraordinaria habilidad en la orfebrería, muchas de las piezas son pequeñas, de unos 2 a 3 pulgadas de largo, y han despertado el interés tanto de especialistas como de quienes se sienten atraídos por teorías de antiguos visitantes. Los objetos aparecieron a finales del siglo XIX, cuando saqueadores locales encontraron piezas de oro en tumbas de la zona. En 1891, el presidente de Colombia adquirió una gran cantidad de ellas y, al año siguiente, alrededor de 122 fueron entregadas como obsequio diplomático a España. Hoy se conservan en el Museo de América en Madrid. Y aún continúa el debate sobre su propiedad legítima, debido al saqueo de muchas tumbas. Los arqueólogos señalan que se perdió información contextual importante, lo que dificulta interpretar por completo el significado de las figuras. La colección está compuesta principalmente por colgantes zoomorfos, aves, peces, insectos, murciélagos y mamíferos. Además de algunas figuras humanas y recipientes ceremoniales, los estudiosos suelen verlas como representaciones estilizadas de animales o elementos naturales, mientras que algunos entusiastas de teorías alternativas aseguran que muestran máquinas voladoras. Su elaboración es impresionante, y su propósito y simbolismo siguen abiertos a interpretación. En la isla de Pascua existen misteriosas tablas de madera grabadas con glifos conocidas como rongorongo. Estas piezas presentan figuras detalladas y estilizadas, humanas, animales, vegetales y geométricas, que podrían representar un sistema de escritura indígena creado por el pueblo Rapa Nui, aunque a menudo se describe como uno de los pocos posibles sistemas de escritura originados en Oceanía. Los expertos son prudentes a la hora de clasificarlo como una escritura plenamente desarrollada. Las tablas entraron en los registros en el siglo XIX, cuando misioneros y exploradores europeos las encontraron en hogares y colecciones de la isla. Desde entonces, su origen, antigüedad y propósito han despertado un interés constante entre los investigadores. A pesar de numerosos intentos, su desciframiento no se ha logrado. El número de piezas conservadas es reducido, y muchos de los glifos están dañados o sin un contexto claro. Algunos especialistas piensan que rongorongo funcionaba como una forma de protoescritura, un sistema mnemónico más que una escritura completa, mientras que otros sugieren que los signos podrían corresponder a palabras o ideas. El enigma permanece. Y hablando de tallas enigmáticas, exploremos ahora un extenso campo cubierto de enormes vasijas de piedra cuyo uso se ha perdido con el paso del tiempo. La llanura de las tinajas, en el norte de Laos. Es un paisaje enigmático cubierto por miles de grandes tinajas talladas en piedra, algunas de casi 3 metros de altura. Estas estructuras fueron colocadas durante la Edad del Hierro, al menos entre los años 1240 y 660
antes de nuestra era, y se encuentran dispersas por colinas y mesetas de la región de Xianghoang. Los arqueólogos han encontrado restos humanos, objetos funerarios y cerámicas asociados a muchos de estos lugares, lo que refuerza la idea de que las tinajas formaban parte de rituales funerarios o prácticas de entierro. Otras teorías sugieren que pudieron utilizarse para almacenar alimentos, líquidos fermentados o incluso agua. Aunque ninguna de estas propuestas ha sido confirmada por completo, la cultura exacta que las talló, la manera en que las trasladaron y levantaron, y el propósito total de las tinajas, siguen siendo desconocidos. Ese misterio persistente es lo que continúa atrayendo tanto a investigadores como a viajeros. La conciencia. Nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, sigue siendo uno de los mayores enigmas para la ciencia y la filosofía. Aunque la neurociencia ha avanzado mucho, los especialistas aún no pueden explicar por completo cómo la actividad cerebral genera pensamientos, emociones y la sensación de ser uno mismo. Este desafío es lo que el filósofo David Chalmers llamó en la década de 1990 el problema difícil de la conciencia. Se refiere a cómo procesos físicos simples del cerebro, como los impulsos neuronales, pueden producir la compleja y personal experiencia de estar consciente. Hasta hoy, científicos, filósofos y teólogos continúan investigando esta cuestión profunda, buscando comprender cómo surge la mente a partir de la materia. ¿Crees que la conciencia humana podrá ser explicada totalmente por la ciencia? ¿O piensas que existe algo más allá de la actividad física del cerebro que da forma a nuestros pensamientos y emociones? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La Ahnenerbe fue una organización de la era nazi, dedicada a investigaciones raciales y a la arqueología ligada a creencias ocultistas. Este grupo reservado, activo durante la década de 1940, era conocido por recorrer el mundo en busca de reliquias relacionadas con antiguas leyendas y tradiciones místicas. Algunas fuentes locales y de corte alternativo afirman que en la región del Cáucaso, especialmente en Adigueya, Rusia, se halló una maleta o cofre con el sello de la Ahnenerbe junto a dos cráneos inusuales. Al examinarlos, su forma no se parece a la de ningún humano o animal conocido. Presentan estructuras similares a cuernos y muestran señales de haber pertenecido a criaturas que podían caminar erguidas. Aún más extraño, los cráneos no tienen señales de boca, sino pequeñas aberturas en los costados de la cabeza. La identidad de los seres a los que pertenecieron estos restos y la razón por la cual los investigadores de la Ahnenerbe pudieron haberlos buscado en el Cáucaso sigue siendo un enigma que continúa llamando la atención de científicos e historiadores. Algunos creen que los cráneos podrían formar parte de la búsqueda del grupo por conocimientos ocultos o pruebas de antiguas civilizaciones desaparecidas. Otros piensan que podrían ser restos de una especie olvidada, que en algún momento convivió con los seres humanos. El universo funciona gracias a 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, a energías muy altas. Algunas de estas fuerzas comienzan a unificarse. Los físicos ya han comprobado que el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil se combinan en una sola fuerza electrodébil en experimentos de alta energía. Las teorías predicen que a energías aún mayores, la fuerza nuclear fuerte también podría sumarse a esta unión, la gravedad. Sin embargo, sigue siendo la excepción. El gran colisionador de hadrones alcanza unos 14 billones de electronvoltios. Pero para investigar el punto en el que la gravedad podría unirse a las demás fuerzas, necesitaríamos energías cercanas a la escala de Planck, alrededor de 1 billón de veces más altas. Esto supera ampliamente nuestra tecnología actual. Las teorías de gran unificación intentan explicar cómo encajan todas las fuerzas, pero enfrentan dificultades. Algunas predicen la desintegración del protón o la existencia de monopolos magnéticos. Aunque ninguno ha sido observado, aunque una unificación total de las fuerzas podría ser posible, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física.
oculta bajo el paisaje de Capadocia. En Turquía. Se encuentra Derinkuyu, una sorprendente ciudad subterránea que sigue maravillando a visitantes e investigadores. Descubierta en 1963, esta construcción antigua desciende unos 18 niveles, alcanzando cerca de 85 metros bajo tierra. Los arqueólogos estiman que pudo albergar hasta 20.000 personas, junto con sus animales y provisiones. Derinkuyu funcionaba como un refugio autosuficiente, con conductos de ventilación, pozos, cocitas, almacenes, establos e incluso espacios de culto. Grandes puertas circulares de piedra podían deslizarse para cerrar los pasadizos y así proteger a los habitantes de posibles invasores, aunque su origen exacto sigue sin definirse. Muchos creen que las primeras secciones fueron construidas por los frigios en el primer milenio antes de nuestra era, y ampliadas más tarde por los primeros cristianos que buscaban seguridad, hasta hoy. Derinkuyu es un ejemplo extraordinario de ingeniería antigua y de la capacidad humana para adaptarse y sobrevivir. El complejo con aspecto de fortaleza en Sacsayhuamán, que formó parte del Imperio Inca, continúa asombrando a quienes lo visitan, aunque gran parte se encuentra en ruinas. Sus muros exteriores destacan como un sorprendente ejemplo de la mampostería inca. Enormes bloques de forma irregular fueron tallados y encajados con tal precisión que muchas veces resulta imposible introducir una hoja de papel entre ellos. Estas imponentes paredes fueron construidas en 3 niveles de terrazas dispuestas en forma de zigzag, ubicadas en lo alto de la colina que domina Cusco. El muro más largo mide alrededor de 400 metros y alcanza cerca de 6 metros de altura en algunos tramos. Algunas de las piedras más grandes superan las 100 toneladas, lo que demuestra la habilidad de los ingenieros incas, aunque los propósitos originales de Sacsayhuamán se siguen discutiendo. Su tamaño y precisión sugieren funciones tanto defensivas como ceremoniales. La identidad de sus constructores y los detalles de sus métodos continúan despertando el interés de los arqueólogos. En 2019, arqueólogos en Egipto realizaron un hallazgo sorprendente en el cementerio de Al-Asasif. En la orilla occidental de Luxor, 30 ataúdes de madera sellados con una antigüedad de unos 3 años. Estos cofres estaban apilados en 2 filas y se encontraron en excelente estado, muchos aún pintados y sellados con momias en su interior. El descubrimiento fue considerado uno de los más importantes de los últimos años. En 2020, este hallazgo fue seguido por otro en la necrópolis de Saqqara, donde los arqueólogos encontraron 59 sarcófagos, sellados con momias dentro, enterrados en 3 pozos a unos 10 a 12 metros de profundidad. Estas piezas tienen más de 600 años de antigüedad y ofrecen nueva información sobre esa vasta área funeraria. Lo que hace aún más fascinante este descubrimiento es la conservación de los sarcófagos. Muchos conservan sus superficies pintadas y rastros de recubrimientos protectores. Ambos hallazgos aportan nuevas pistas sobre las prácticas funerarias del antiguo Egipto, su habilidad artesanal y sus creencias. Aunque todavía se estudian detalles como la identidad de los enterrados y el contexto completo de los rituales funerarios. El manuscrito Voynich, adquirido en 1912 por el librero Wilfrid Voynich, ha desconcertado a investigadores durante más de un siglo. Este pequeño códice, de aproximadamente 8,9 por 6,3 pulgadas, está escrito en pergamino que el análisis de carbono ha fechado a principios del siglo XV. Contiene unas 240 páginas, aunque hay señales de que algunas faltan. Las ilustraciones suelen agruparse en secciones: una sección herbal con plantas, una sección astronómica y astrológica con diagramas estelares, una sección balneológica con figuras desnudas y estanques, una sección cosmológica con diagramas, una sección farmacéutica con partes de plantas y frascos, y una sección de recetas con texto más continuo. Aunque los dibujos han inspirado muchas interpretaciones,
El texto sigue sin descifrarse y no existe una traducción aceptada. Su origen y autoría continúan siendo un misterio, aunque muchos estudiosos creen que fue creado en Europa, posiblemente en el norte de Italia. A comienzos del siglo XV, a lo largo de su historia, el manuscrito pasó por numerosos propietarios, entre ellos posiblemente el emperador del Sacro Imperio Romano Rodolfo II. En 2017, el historiador y guionista Nicholas Gibbs afirmó haber resuelto el enigma, sugiriendo que se trataba de un manual medieval de salud femenina, escrito en latín abreviado. Sin embargo, sus conclusiones han sido muy criticadas y no son aceptadas por la mayoría de los especialistas. El tiempo es algo que todos experimentamos, pero sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia. Los físicos aún debaten qué es realmente. Si es una característica propia del universo o solo una forma creada por los seres humanos para describir el cambio, lo que sí sabemos es que el tiempo parece avanzar únicamente hacia adelante. Una dirección llamada flecha del tiempo, que está relacionada con el aumento de la entropía en el universo. La teoría de la relatividad muestra que el tiempo no transcurre igual para todos. Puede ralentizarse o acelerarse según la velocidad y la gravedad. Viajar hacia el futuro ocurre de manera natural, pero ir hacia atrás o enviar información al pasado sigue siendo imposible con lo que entendemos hoy de la física. Algunas teorías especulativas, como las que hablan de una física digital o de autómatas celulares, proponen que el tiempo podría surgir de reglas computacionales más profundas en la naturaleza. Aunque estas ideas están lejos de confirmarse, por ahora, el tiempo continúa siendo uno de los grandes rompecabezas sin resolver de la ciencia. ¿Crees que el tiempo existe realmente como una parte fundamental del universo? ¿O es solo una idea creada para medir el cambio y organizar los eventos? ¿Y si el tiempo pudiera fluir hacia atrás, bajo ciertas condiciones? ¿Te gustaría ver el pasado con tus propios ojos? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más contenido interesante. Cerca de la ciudad egipcia de Luxor, arqueólogos encontraron lo que se considera la prótesis más antigua conocida en la historia humana. Un dedo gordo del pie artificial hecho de madera y cuero, unido al pie de una momia, hallado en una tumba de la necrópolis de Sheikh Abd el-Qurna. Este artefacto data de alrededor del año 950, antes de nuestra era, lo que lo hace casi tan antiguo como 3.000 años. La fabricación de este dedo protésico es sorprendente para su época. Su forma fue trabajada con cuidado y adaptada al pie de su usuaria, y presenta señales de desgaste y reparación, lo que indica que le permitió caminar de manera más natural. Este descubrimiento demuestra que los médicos y artesanos del antiguo Egipto comprendían la anatomía y la necesidad de devolver movilidad a personas con limitaciones físicas, más allá de su logro técnico. Este hallazgo refleja la compasión y la creatividad de la sociedad egipcia, mostrando que incluso hace miles de años las personas buscaban mejorar la calidad de vida de quienes enfrentaban dificultades físicas. Arqueólogos que excavaban en Kubat al-Hawa, cerca de Asuán en el sur de Egipto, encontraron una tumba que contenía 10 restos de cocodrilos momificados, 5 de ellos casi completos y 5 representados solo por sus cráneos. Este hallazgo, de unos 500 años de antigüedad, parece estar relacionado con el culto al dios cocodrilo Sobek. Las momias muestran un método de preparación poco habitual, sin las resinas pesadas, ni la extracción de órganos típica de las momificaciones humanas, lo que sugiere un ritual distinto, aunque se han hallado otras momias de cocodrilo en Egipto. La cantidad y el buen estado de conservación de este conjunto lo convierten en un descubrimiento muy importante. La isla de Pascua siempre ha estado envuelta en misterios, especialmente en lo referente a por qué se construyeron las enormes estatuas de piedra y sus plataformas en ubicaciones específicas. Un estudio de 2019
que analizó 93 plataformas monumentales en la mitad oriental de la isla, concluyó que el mejor indicador para determinar su ubicación es la cercanía a fuentes de agua dulce, en particular, filtraciones costeras y acuíferos subterráneos, aunque la isla no tiene ríos permanentes. Estos puntos donde surge agua parecen haber guiado la construcción de plataformas y moais. Existen más de 300 ajú en la isla de Pascua, construidos por el pueblo Rapa Nui antes del contacto europeo. Y muchos investigadores creen que tenían funciones ceremoniales u honraban a los antepasados. Teorías anteriores daban más importancia al acceso a tierras de cultivo o recursos marinos. Pero este modelo reciente sugiere que el agua fue el factor principal, aunque esta información nos acerca a entender por qué se eligieron esos lugares para los moais y sus plataformas. La antigua cultura de la isla y su historia completa siguen siendo un profundo enigma que continúa atrayendo a arqueólogos y visitantes. Ludwig van Beethoven murió en 1827, a los 56 años, tras sufrir durante mucho tiempo diversos problemas de salud, entre ellos pérdida auditiva, molestias digestivas y, finalmente, una enfermedad hepática. En 1802 escribió su testamento de Heiligenstadt, en el que pedía a su médico que investigara las causas de sus dolencias casi 2 siglos después. En 2023, científicos analizaron ADN, obtenido de mechones auténticos de su cabello. Descubrieron que Beethoven tenía una fuerte predisposición genética a enfermedades del hígado, que había contraído hepatitis B y que, junto con su alto consumo de alcohol, probablemente murió por un fallo hepático. El estudio también reveló una anomalía genética en su línea familiar, interpretada como un evento de no paternidad más que como una infidelidad comprobada, lo que despertó gran interés público, aunque estas revelaciones ofrecen una visión sin precedentes sobre su salud y su origen familiar. No resuelven por completo todos los enigmas, su sordera y algunos otros síntomas siguen siendo un misterio. La endometriosis es una afección inflamatoria crónica en la que un tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de él, causando con frecuencia dolor intenso, cansancio y problemas de fertilidad, a pesar de lo incapacitante que puede ser. Su causa exacta sigue sin conocerse, y las opciones de tratamiento continúan siendo limitadas. Muchas personas con endometriosis enfrentan retrasos de diagnóstico que pueden durar años, en promedio entre 7 y 10. A menudo porque sus síntomas son ignorados o malinterpretados por profesionales de la salud. Esta condición también ha recibido menos financiación y atención investigativa en comparación con otras enfermedades crónicas de prevalencia similar, lo que ha ralentizado el avance hacia mejores tratamientos y una comprensión más profunda. Como consecuencia, muchos pacientes siguen sintiéndose desatendidos dentro de los sistemas de salud. A pesar del fuerte impacto que la enfermedad tiene en su vida diaria, hemos recorrido juntos 20 de los misterios más desconcertantes que siguen poniendo a prueba nuestro entendimiento del mundo. ¿Qué opinas sobre estos descubrimientos enigmáticos? ¿Has vivido algún fenómeno que la ciencia aún no pueda explicar? Comparte tus ideas en los comentarios y cuéntame cuál de estos misterios te resultó más fascinante. Si disfrutaste este viaje por lo inexplicable. No olvides suscribirte para más contenido que explore los límites del conocimiento humano y los enigmas que siguen desafiando nuestra visión de la realidad. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.